Tema 31. Elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico general y de desarrollo. Vigencia, revisión y modificación del planeamiento urbanístico. Actos posteriores a la aprobación. Efectos del planeamiento urbanístico. Según el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, el capítulo 5, Elaboración y aprobación del planeamiento urbanístico, la sección primera, Elaboración. El artículo 149 habla de la competencia. Son competentes para elaborar y aprobar el planeamiento urbanístico el ayuntamiento, las administraciones públicas y los particulares, aunque su aprobación es exclusiva de las administraciones públicas competentes en cada caso. Cartografía básica. La documentación ha de ser elaborada en formato digital utilizando como soporte la cartografía oficial registrada disponible en el Centro de Información Territorial. En la Junta de Castilla y León, en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, se sitúa el Centro de Información Territorial. Cuando la misma no esté disponible o actualizada, quien elabore un instrumento de planeamiento debe producir la cartografía necesaria de acuerdo a las normas cartográficas vigentes, poniéndola a disposición del Centro de Información Territorial para su incorporación a la infraestructura de datos espaciales de Castilla y León. Avances de planeamiento. Durante el proceso, el Ayuntamiento puede exponer públicamente avances de sus objetivos o de algún aspecto concreto para someter a debate público. El Ayuntamiento debe publicar el anuncio en el Boletín Oficial de Castilla y León y en un diario de mayor difusión. No tiene efectos vinculantes sobre la aprobación final. El avance es obligatorio en los instrumentos sometidos a evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental. Tienen en cuenta la consideración de documento inicial en la legislación ambiental. Artículo 153. Informes previos. Elaborados los instrumentos y dispuestos para su aprobación inicial, previamente a la misma, el Ayuntamiento debe solicitar los informes exigidos por la legislación sectorial del Estado o de las comunidades autónomas, informes de las comunidades autónomas vinculantes en materia de urbanismo y ordenación del territorio u orientativos respecto a conveniencia. Se emitirá por el Servicio Territorial de Fomento respecto a municipios de menos de 20.000 habitantes que no limiten con la capital de provincia. En la Junta de Castilla y León, los órganos territoriales tienen la delegación territorial, por ejemplo, en Valladolid, y el Servicio Territorial de Fomento de Valladolid. También los informes de las comunidades autónomas se pueden emitir por el centro directivo competente en urbanismo respecto a las demás instrucciones de planeamiento urbanístico. Es decir, los informes de las comunidades autónomas se emitirán por el Servicio Territorial de Fomento para municipios de menos de 20.000 habitantes y por el centro directivo competente en urbanismo respecto a los demás instrumentos de planeamiento urbanístico. Y también informes de la Diputación Provincial vinculante en lo que afecte a sus competencias y orientativos en las demás determinaciones. Reglas. El carácter desfavorable se motivará y solo podrá afectar a las cuestiones respecto a las cuales el informe resulte desfavorable. Para la emisión de los informes no serán exigibles al Ayuntamiento documentos cuya elaboración corresponda al órgano informante, ni su ausencia a causa de interrupción del plazo de emisión. El plazo para la emisión del informe será menor o igual a 3 meses. Transcurrido dicho plazo se podrá continuar el procedimiento. Los informes notificados después de dicho plazo podrán no ser tenidos en cuenta. No será exigible un informe cuando el Ayuntamiento se limite a cumplir lo prescrito en el primero. En caso del segundo y ulteriores informes no podrán disentir del primero respecto de lo que haya sido modificado ni podrán exigir de documentación no requerida en el primer informe. Sección 2. Aprobación. Disposiciones comunes. Aprobación inicial. La aprobación inicial corresponde al órgano municipal competente conforme a la legislación sobre el régimen local. Cuando estén elaborados por otras administraciones públicas por particulares, el órgano municipal debe resolver la aprobación inicial antes de que transcurran 3 meses. El órgano
competente puede aprobarlo inicialmente simplemente o bien con indicación de deficiencias indicando que deben ser subsanadas antes de la aprobación provisional o con subsanación directa introduciendo los cambios o correcciones necesarios. Y puede también denegar motivadamente. El Ayuntamiento debe publicar el acuerdo de aprobación inicial al menos en el Boletín Oficial de Castilla y León y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia y en su página web o en la de la Diputación Provincial. Transcurridos 3 meses desde la presentación de un instrumento sin que se haya resuelto sobre su aprobación inicial, puede promoverse el trámite de información pública por iniciativa privada. Artículo 155. Información pública. En el acuerdo de aprobación inicial, el Ayuntamiento debe disponer un periodo de información pública. A partir de la publicación de los anuncios, se disponen de 2 a 3 meses para planeamiento general y revisiones, y para instrumentos sometidos a evaluación ambiental, y de 1 a 3 meses para todos los demás instrumentos de planeamiento urbanístico. Este periodo sirve también para satisfacer la publicidad de la legislación sectorial. Artículo 156. Suspensión del otorgamiento de licencias y de la tramitación de instrumentos de planeamiento y gestión. El acuerdo de aprobación inicial produce la suspensión del otorgamiento de las licencias en las áreas donde se altere la calificación urbanística o determinaciones de ordenación general o donde se modifique el régimen urbanístico vigente. Debe señalarse las áreas afectadas si no se supone que afecta a todo el ámbito. La suspensión del otorgamiento no afecta a las solicitudes completas presentadas antes de 3 meses antes de la fecha de publicación del acuerdo de aprobación inicial, ni afecta a las solicitudes de licencia que sean conformes tanto con lo vigente como con lo nuevo. El acuerdo de aprobación inicial debe ser notificado a los solicitantes de licencias que tienen derecho a ser indemnizados en los gastos por proyectos íntegramente o en la parte que se modifique, así como devolución de tasas municipales y demás tributos. La suspensión comienza al día siguiente de la publicación oficial del acuerdo y se mantiene hasta la entrada en vigor del instrumento de planeamiento que lo motiva, o como máximo 2 años si es por un instrumento de planeamiento general, 1 año si es por la aprobación inicial del instrumento de planeamiento de desarrollo. Una vez levantada la suspensión, no puede acordarse una nueva por el mismo motivo hasta después de 4 años desde la fecha del levantamiento. Artículo 157. Trámite ambiental. Evaluación ambiental estratégica o evaluación de impacto ambiental. Para evaluación ambiental estratégica serán objeto los instrumentos de planeamiento general, o sea, el plan general o normas urbanísticas municipales y sus revisiones, así como las modificaciones que afecten a las determinaciones de ordenación general. La evaluación de impacto ambiental serán objeto de evaluación de impacto ambiental los instrumentos de planeamiento de desarrollo y las modificaciones de determinaciones de ordenación detallada. Cambios posteriores a la información pública. A la vista de alegaciones así como trámite ambiental, corresponde al Ayuntamiento introducir motivadamente cambios. Cuando los cambios produzcan alteraciones sustanciales, se abrirá de nuevo un periodo de información pública con duración de 1 mes, sin necesidad de repetir la aprobación inicial ni de repetir informes. Una alteración sustancial es para instrumentos de ordenación general una transformación de la ordenación general inicial y para instrumentos de desarrollo una transformación del modelo urbanístico inicial. Cuando los cambios no produzcan alteración sustancial, el Ayuntamiento debe motivar dichos cambios en el acuerdo que ponga fin a la tramitación municipal. Aprobación del planeamiento general. Aprobación provisional. Y aprobación definitiva. Es decir, los instrumentos de planeamiento tienen que pasar por el trámite de aprobación inicial, aprobación provisional y aprobación definitiva. Posteriormente a la aprobación inicial se dispone un periodo de información pública y después de la información pública puede haber cambios debido a alegaciones, que pueden ser alteraciones sustanciales o no sustanciales. Si son alteraciones sustanciales,
se abrirá un nuevo periodo de información pública después de producir estos cambios. Si no son alteraciones sustanciales, el Ayuntamiento motiva dichos cambios con el acuerdo que ponga fin a la tramitación inicial. Aprobación provisional. Corresponde al Ayuntamiento. La aprobación provisional pone fin a la tramitación municipal de los instrumentos de planeamiento general y corresponde al Ayuntamiento. El Ayuntamiento debe resolver sobre la aprobación provisional de los instrumentos elaborados por otras administraciones o por particulares antes de 9 meses desde la publicación del acuerdo de aprobación inicial o, en su caso, del anuncio de información pública por iniciativa privada. Y en los instrumentos elaborados por el Ayuntamiento antes de 12 meses. Transmitidos estos plazos, puede solicitarse la subrogación de la Administración de la Comunidad Autónoma. En el acuerdo de aprobación provisional, el Ayuntamiento resolverá motivadamente y señalará los cambios. El acuerdo se notificará a los organismos que hayan emitido informes y a quienes hayan presentado alegaciones en el periodo de información pública. Remisión para aprobación definitiva del Ayuntamiento hacia la Comunidad Autónoma. Aprobadas provisionalmente los instrumentos de planeamiento general, el Ayuntamiento debe remitirlos al órgano competente de la Comunidad Autónoma para su aprobación definitiva. En municipios de menos de 20.000 habitantes, quien realiza esta aprobación definitiva es la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo. En los restantes municipios, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. La documentación impresa que se remita ha de constar con la diligencia del secretario del Ayuntamiento, donde se acredite que la misma corresponde con la aprobación provisional. Los ayuntamientos que cuenten con firma electrónica pueden remitir el expediente en soporte electrónico adecuadamente diligenciado. Aprobación definitiva. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma. Es el acto que pone fin al procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento general, que son ejecutivos una vez publicado. Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma. La Comunidad Autónoma debe realizar control de la legalidad y del procedimiento, salvo si entran en juego conceptos jurídicos de competencia municipal que corresponden al Ayuntamiento. Control de la oportunidad de las determinaciones supramunicipales que trasciendan el ámbito puramente local, como lo dispuesto en los instrumentos de ordenación del territorio o en normas urbanísticas de coordinación. Examinado, si no hay deficiencias, el órgano competente de la comunidad autónoma debe aprobarlo definitivamente. Si hay deficiencias, puede optar por a. Aprobarlo con subsanación de deficiencias mediante introducción de cambios. B. Suspender la aplicación definitiva hasta que el Ayuntamiento subsane en 3 meses. C. Aprobarlo parcialmente, suspendiendo la aprobación de partes deficientes, señalando un plazo para que el Ayuntamiento subsane deficiencias. D. Denegar la aprobación definitiva cuando las deficiencias no sean subsanables o requieran una nueva tramitación. Artículo 162. Aplicación por silencio. La Comunidad Autónoma debe resolver antes de 3 meses sobre la aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento general, transcurridos los cuales el instrumento puede entenderse aprobado definitivamente por silencio. Da igual el plazo, no se puede aprobar definitivamente por silencio ningún instrumento de planeamiento general que no contenga todas las determinaciones, documentos exigibles o cuyo procedimiento no haya cumplido el trámite de información pública. Aprobación del planeamiento de desarrollo. Competencias de la aprobación definitiva. Estudio de detalle. Para aprobar definitivamente los estudios de detalle es competente el Ayuntamiento. Para aprobar definitivamente los planes parciales y planes especiales que se ajusten al plan general, en municipios de más de 20.000 habitantes que cuenten con plan general de ordenación urbana es competente el Ayuntamiento. En los demás municipios será el órgano competente de la comunidad autónoma.
la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente, en este caso. Tramitación simultánea con el Plan General de los instrumentos de desarrollo. Los instrumentos de planeamiento de desarrollo pueden tramitarse y aprobarse conjuntamente con el instrumento de planeamiento general. No obstante, cuando el órgano para la aprobación definitiva sea diferente, la aprobación definitiva del instrumento de desarrollo debe ser posterior a la publicación del acuerdo del instrumento de planeamiento general. Aprobación por el ayuntamiento. El ayuntamiento debe examinar el instrumento de planeamiento de desarrollo en cuanto a la legalidad de sus determinaciones, oportunidad y adecuación a los instrumentos de ordenación del territorio y a los instrumentos de ordenación general vigentes. Examinado el instrumento, el ayuntamiento debe, antes de 12 meses desde la aprobación inicial, aprobarlo definitivamente con su subsanación de deficiencias, suspenderlo hasta que se subsane en 3 meses. Si transcurrido dichos 3 meses el ayuntamiento no resuelve, se puede hacer cargo a la comunidad autónoma, salvo cuando sea por causa justificada, como solicitar nuevos informes sectoriales o abrir periodo de información pública. O también puede denegar la aprobación definitiva cuando las deficiencias no sean subsanables. Aprobación por silencio de los instrumentos de planeamiento de desarrollo, elaborados por otras administraciones o por particulares. Tienen que ser aprobados. Si antes de 12 meses no son aprobados por el ayuntamiento, desde el acuerdo de publicación inicial, se pueden aprobar por silencio. Aunque hayan transcurrido el plazo, los instrumentos de planeamiento de desarrollo no pueden aprobarse definitivamente si no contienen todas las determinaciones o no se ha cumplido el procedimiento en cuanto a la tramitación de este reglamento y en especial el trámite de información pública. Vigencia, revisiones y modificaciones del planeamiento urbanístico. Vigencia. La vigencia de los instrumentos de planeamiento urbanístico es indefinida. No obstante, las administraciones públicas pueden en cualquier momento de oficio o a instancia de otras administraciones o de particulares alterar las determinaciones de ordenación general y las determinaciones de ordenación detallada mediante los procedimientos de revisión y modificación. El procedimiento de revisión es una reconsideración total de la ordenación general. Aisladamente o en unión de las modificaciones de los 4 años previos, se ha producido un aumento de más del 50% de suelo urbano o urbanizable y un aumento de más del 50% de previsión de vivienda. Modificaciones son cambios en la ordenación general. Se limitan a contener las determinaciones específicas a su finalidad. Contienen los documentos necesarios para reflejar los cambios, incluyendo al menos memoria vinculante, donde se expresen y justifiquen los cambios que contengan, justificación y conveniencia, identificación de las determinaciones que se alteren con estado actual y propuesto, análisis de la información de la modificación sobre los instrumentos de ordenación del territorio y sobre la ordenación general vigente, y han de ajustarse al procedimiento establecido para la aprobación de los instrumentos que se modifiquen. Modificaciones de ordenación detallada. Municipios con plan general es competente el ayuntamiento. Áreas industriales. Los sistemas locales de viario y dotacional que no sean sistemas generales pueden ser modificados con un estudio de detalle. Modificaciones de los ámbitos de gestión o de los plazos. Es competente el ayuntamiento. Modificaciones de espacios libres y equipamientos. Requiere que sea sustituida por una nueva superficie con la misma calificación y equivalente superficie, excepto si se trata de actuaciones de rehabilitación urbana y se acredite el mayor interés público de una solución diferente.
Modificaciones de mayor volumen edificable o intensidad de población. Debe incrementarse proporcionalmente la reserva de suelo para el espacios libres públicos y demás dotaciones en la misma unidad urbana o un sector de suelo colindante. En conjuntos históricos, bienes de interés cultural, el incremento de reservas puede ser dispensado justificándolo. En suelo urbano consolidado, se exige un incremento de reservas cuando el incremento de viviendas sea mayor que 5 o el incremento de la superficie edificable sea mayor de 500 metros cuadrados. Se aplica el criterio más restrictivo de estos dos. Si el incremento de la superficie edificable es igual a 100 metros cuadrados, hay una reserva de 20 metros cuadrados más una plaza de aparcamiento. Cuando el incremento del número de viviendas sea una vivienda, también se realiza una reserva de 20 metros cuadrados de espacio libre público y una plaza de aparcamiento. En suelo urbano no consolidado y urbanizable. En actuaciones de regeneración urbana no se aplicará esto si se acredita el mayor interés de una solución diferente. Modificaciones para mejorar la accesibilidad. La necesidad de ocupar superficies de dominio público, espacios libres u otras dotaciones es causa suficiente para modificar su clasificación y calificación por indispensable para instalación de ascensores, aparcamientos adaptados o que se asegure la funcionalidad de los espacios públicos resultantes. Actos posteriores a la aprobación del planeamiento urbanístico. Notificación. El acuerdo de aprobación definitiva, sea total o parcial, debe notificarse. Si el acuerdo se adopta por la comunidad autónoma, se notifica al ayuntamiento. Si el acuerdo se adopta por el ayuntamiento, se notifica a la comunidad autónoma. En caso de aprobación por silencio, los promotores lo notificarán a la comunidad autónoma. La administración que haya aprobado debe notificarlo también a la Administración General del Estado, a la Diputación Provincial, al Registro de la Propiedad, a personas que en el periodo de información pública presentaron alegaciones o al promotor. Publicación. La administración que apruebe debe publicar en el BOCIL, en su página web y en la web de la Diputación Provincial. Como anexo se publicará la memoria vinculante, la normativa y relación de los demás documentos gráficos o escritos y la documentación ambiental. Efectos del planeamiento urbanístico. La ejecutividad es al día siguiente de su publicación en el BOCIL. La vinculación es tanto como para las administraciones públicas como para los particulares y se produce declaración de utilidad pública. Ejecutividad. Los instrumentos de planeamiento urbano entran en vigor al día siguiente de la publicación al acuerdo de aprobación definitiva en el Boletín Oficial de Castilla y León. Vinculación. El planeamiento urbanístico es vinculante para las administraciones públicas y para los particulares. Todos están obligados a su cumplimiento. Las determinaciones del planeamiento urbano sirven de base a trabajos catastrales, planificación sectorial y programas de recursos económicos de las administraciones públicas. Declaración de utilidad pública. La aprobación definitiva de los instrumentos de planeamiento urbanístico, una vez publicado el acuerdo en el Boletín Oficial de Castilla y León, implica la declaración de utilidad pública de interés social de las obras previstas, la necesidad de ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, expropiación forzosa, ocupación temporal o imposición de servidumbres, incluidos tanto los que deban ser materialmente ocupados por las obras como los necesarios para su mantenimiento y protección del entorno o enlaces y conexiones con infraestructuras previstas. Régimen de los usos fuera de ordenación.
En las construcciones disconformes con las determinaciones de los mismos, no se puede autorizar ninguna obra salvo las necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico. No obstante, en tanto no se acometan las obras citadas en el apartado anterior, podrán ser objeto de licencia de declaración o declaración responsable, reparaciones para asegurar la seguridad y salubridad, obras parciales de consolidación cuando se dispongan más de 8 años para su expropiación, y otras obras han de considerarse ilegales y no aumentarían el valor de lo expropiado. Régimen de usos disconforme con el planeamiento. Los usos que no sean declarados fuera de ordenación de forma expresa solo podrán ser objeto de licencia urbanística o declaración de responsable las obras de consolidación, aumento de volumen o cambios de uso que permita el nuevo planeamiento.